Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Pues recientemente ha llegado a Netflix una serie que muchos tal vez no le tenían tanta fe. Después de todo, pensar que adaptarán tu anime favorito en formato realista no se escucha como la mejor de las ideas, y menos si lo hace Netflix. Sin embargo, One Piece ha logrado sorprender para bien tanto a los fans como a las personas que ni Dragon Ball llegaron a ver en el canal 5. Así es. Antes llegó a nosotros un live action de esta serie que al final del anime. Pero no nos quejamos, ya que este live action apenas si tiene cosas malas que en realidad son solo detallitos. Y es justamente de eso de lo que hablaremos hoy. Y no, tranquilos, en esta ocasión no haremos ningún resumen de la historia antes de pasar a lo verdaderamente importante. Para este video decidimos saltarnos esa parte y estirarnos para hablar directamente sobre lo bueno, excelente adaptación. Muchas personas en ocasiones tienen el pensamiento de que cuando va a salir una nueva adaptación de un producto ya existente, este se debe mantener 100% fiel a la versión original. Pero si le echamos un poco de coco, llegamos a la conclusión de que eso no tiene sentido, pues se perdería el significado de la palabra adaptación. En otras palabras, ¿para qué hacer una nueva versión si va a ser igual que la anterior? En este caso, este live action hizo un excelente trabajo adaptando esta historia oriental a nuestras tierras occidentales. ¿De qué manera se nota esto? La muestra más evidente se encuentra en la narrativa, ya que la forma de contar historias en esta parte del mundo es diferente a la que tienen en el oriente. Por ejemplo, algo que sucede mucho en el anime de One Piece son los flashbacks. Y digo, eso no es un elemento exclusivo de Japón, aquí también en el continente americano se utilizan, pero en el caso específico de este anime pasa que los flashbacks pueden estirarse demasiado. Nada más le preguntan a Luffy casualmente por qué quiere ser pirata y ni modo. Toca tragarse 3 capítulos de puro flashback para después ya seguir con lo que estábamos. Ahora, ¿qué pasa en el live action? Pues se adaptó este elemento para que, en lugar de tener que ver un flashback enorme, lo estuviéramos viendo por pedazos. En un momento veíamos un poco de flashback y regresábamos al presente. Más adelante, un poco más de flashbacks y de nuevo volvíamos a lo que estábamos, haciendo de esta manera la narrativa más familiar y cómoda para nosotros. Yo te conozco. Y podrán pensar, pero Alfreli, ¿qué tiene esto de destacable si la mayoría de la gente que vio el live action está acostumbrada a la narrativa del anime? Y nosotros les contestaremos... Sí. Personalmente, y para muchos de ustedes, esto no representa algo destacable, pero para muchas otras personas sí. Es decir, gente que ni siquiera acostumbra a ver anime, está fascinada ahora mismo con el live action de One Piece. Y esto es una excelente prueba de lo bien adaptada que está esta serie, pues no es necesario que estés familiarizado con el anime para poder verla. Se disfruta como una serie más que vería una familia promedio en una noche de Netflix. Y es que la cosa en la adaptación no solo se centra en la forma en la que cuentan la historia, sino que además lograron resumirla bastante bien, mientras que en el manga o en el anime se demoran, qué sé yo, 60 capítulos en contarnos algo. En el live action lo resumen en un par de capítulos de una manera en la que no se pierde lo importante, porque eso es otra cosa. Está muy resumido, sí, pero no está cortado. Además, esta serie no solo logra sorprender a los nuevos, sino que hasta los mismos fans se mantienen expectantes de lo que sucederá, ya que en esta versión hay bastantes cambios respecto a la historia original. Personajes que en el anime no son tan importantes aquí tienen un peso más significativo para la historia, y aunque uno como fan puede llegar a tener una noción de cómo seguirá la historia, estos cambios hacen que se puedan explorar nuevos panoramas que ni los fans de Hueso Colorado se esperarían. Así que esta serie cuenta historias nuevas tanto para los fans como para los que apenas conocieron esta serie. Y podríamos seguir dando más ejemplos de la buena adaptación que hicieron, pero entonces no habría espacio para los demás apartados. Así que, ¿por qué no pasamos a lo neutro? Personajes. Decidimos poner este apartado como neutro, ya que hablaremos de varios personajes y no tenía caso hacer un apartado para cada uno. Además, estos tienen algunos cambios respecto a cómo son en el anime y manga. Y aunque personalmente nos gustó más esta versión de ellos, podemos ver que algunos de ustedes prefieran los de la versión animada. Dicho esto, vamos a darle. Okay, let's go. En rasgos generales, los personajes están muy chidos, hablando de sus diseños. One Piece es una serie muy caricaturesca, al punto en el que los personajes llegan a tener formas físicamente irreales y diseños extravagantes. Son todas unas caricaturas, vaya. Y ver eso en formato realista sería bastante extraño y hasta resultaría algo chocante. Pero afortunadamente supieron adaptar esto a live action y lograron encontrar un balance entre lo caricaturesco y el realismo.
Y ya hablando específicamente de cada uno, ¿por qué no? Empecemos con el mero mero, Luffy. Un personaje muy chido, pues es bastante cálido, muy lindo. Es como si todo lo bueno del Luffy del anime lo hayan puesto en este personaje y lo demás lo desecharan. Porque no sé ustedes, pero esa parte del personaje en la versión animada, donde es como egoísta, brusco o básicamente que le vale caca a su tripulación, no nos termina de gustar. Y el hecho de verlo ahora siendo de esta manera nos hace quererlo bastante. Iñaki hermoso bebé. Zoro es bastante gracioso. En esta versión como que tiene más comedia y le queda bastante bien porque es un personaje serio que de repente tiene momentos graciosos, como podría pasar de forma similar como, no sé, Garnet de Steven Universe. Y bueno, de su look ni se diga. Así que personajes de este estilo, dame 10 y con todo, por favor. ¿Cómo olvidar a Nami? Este personaje tiene un cambio más notorio, y es que su versión animada es como muy alegre, incluso haciendo chistes cuando te roba o algo así por el estilo. Un personaje muy juguetón, y en el live action es todo lo contrario. Aquí nos encontramos con una chica bastante depresiva que le tiene mucho rencor a los piratas, pero a la vez más humana, pues la vemos encariñarse más rápidamente con la tripulación que en el anime o manga, donde no fue hasta que Luffy la salva que comienza a ser más unida. Y aunque es un cambio radical, realmente tiene bastante sentido debido a su historia, que no vamos a entrar en detalles para no spoilear, pero seguramente muchos de ustedes ya saben de lo que hablamos. Además, como dijimos anteriormente, estos personajes son más realistas, así que no encajaría mucho que ella tuviera una personalidad como la de su versión animada. En cuanto a Usopp, pues al principio como que no nos terminaba de convencer, debido a que en su arco quedó bastante X. Le hizo falta un poco más de desarrollo y ni siquiera se entienden sus motivaciones de unirse a la tripulación, cosa que no sucede en el manga ni en el anime. En esos casos sí se lució en ese aspecto y tiene mérito y sentido que se una a la tripulación. Además, en su arco en el live action ni siquiera hubo el tiempo suficiente para que se mostrara su personalidad miedosa, un aspecto clave del personaje. No obstante, posteriormente está bastante bien. Su interacción con Luffy es bastante buena, y eso de que esté todo torombolo y se cree el capitán de la tripulación es muy gracioso. En resumen, quitándole su desastrosa introducción, Usopp está bastante bien. Con Sanji tenemos un arco en el que estuvo bastante bien. Sus motivaciones quedaron clarísimas y su personalidad resulta ser agradable, siendo un personaje más alegre. Y esto es algo más personal, pero agradecimos que le bajaran mucho a su misoginia. De repente hace uno que otro comentario que sí dices... Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero pues en general está bastante bien. Y por último tenemos a los villanos. Aquí sí seremos muy concisos porque si no, nunca acabaríamos. Pero en general está bastante padre que personajes como Baggy tengan más tridimensionalidad y personalidad. Pues en la versión animada, hasta este punto, solo es un pirata payaso que vale caca. Y todo su trasfondo y personalidad se te explica en la historia como 10.000 capítulos más adelante. Pero aquí no, se entiende más rápidamente sus motivaciones y tiene más peso en la historia. No queda como un personaje que solamente vemos una vez y ya. Pero bueno, ya le echamos muchas flores a esta serie, así que mejor vamos a nivelar la balanza hablando sobre lo malo, la marina. Bueno, cuando dijimos que íbamos a nivelar la balanza, en realidad no era tan en serio, porque esto ni siquiera es tan grave. Pero bueno, la cosa con la marina es que su historia realmente no lleva mucho. Sí, está bastante X. Para empezar, fue algo agregado que no estaba originalmente ni en el manga ni en el anime. Y se nota bastante porque realmente no sucede nada. Nada más el Garp anda ahí refunfuñando que su nieto quiere ser un pirata, que va a terminar estirando la pata por eso, que prefiere que sea un marino como él, y bla 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 bla. Luego está Koby, cuyo desarrollo fue bastante meh. Empieza como alguien muy pasivo y que nada más anda siguiendo órdenes, para al final convertirse en alguien un poco más firme, tratando de seguir sus propios principios en lugar de doblegarse ante los otros. Pero como dijimos, al final es un desarrollo bastante fugaz y meh. Así que realmente estos personajes están más como de fondo, y para este punto de la historia realmente no aportan mucho que digamos. En realidad solo tomaron tiempo que pudieron haberlo invertido en cosas mejores como el desarrollo de Usopp, por ejemplo. Porque al final, esto de la marina orilló a que Garp y Luffy tuvieran un enfrentamiento, pero termina de una manera muy chafa, en la que Garp dice una sonzada tipo: esto en realidad solo fue para ver si realmente quieres seguir lo que deseas, o algo así.
Ya saben, una de esas cosas ridículas que de repente hacen en las series. La típica pelea que según solo es para probar un punto, y que en este caso es bastante ridículo y anticlimático. Pero bueno, hablando de enfrentamientos, de la mano vienen los poderes. Y por eso toca hablar ahora de lo neutro, el CGI. Personalmente a nosotros nos parecieron bastante bien los efectos de esta serie, pero viendo sus comentarios nos dimos cuenta de que varios piensan lo contrario. Parece que nuestros Feliz son más exigentes. A final de cuentas, el CGI siempre ha sido un tema en todos lados. O puede salir muy bien, o puede salir fatal. Flash. Pero bueno, para ser justos, el tratar de adaptar un poder tan caricaturesco a un formato live action es una tarea complicada. Solo imaginen lograr que se vea impecable cuando Luffy estira sus extremidades cada que pelea. Aún así, en nuestra opinión, creemos que hicieron un buen trabajo. La mayoría del tiempo no parece que estemos viendo un producto chafa, ni mucho menos. Nos parece que es bastante decente. Eso sí, de repente hubo una que otra escena que sí parece que se les quedó corto el presupuesto para lograr tener un buen acabado, pero al final de cuentas se entiende. One Piece es un producto difícil de pasar a la realidad, y esos detalles no significan un horrible desastre para esta serie. Como dijimos hace rato, las cosas malas con el CGI de esta serie son detallitos que no llegan a ser muy graves, pues la serie sigue siendo muy disfrutable. Pero no tanto como lo bueno, banda sonora. No nos explayaremos mucho en este apartado, porque no somos muy conocedores en el tema de la música, pero sí que podemos hablar de lo mucho que nos gustó en general. Escuchar el opening de forma orquestral fue algo que disfrutamos muchísimo. Traíamos la piel de gallina en ese momento debido a lo épico que se escuchaba todo. Lo mismo con el tema de Arlong, que tenía esos beats como con mucho flow, que quedaban muy buenos en su presencia. Ese ritmo quedaba perfecto con su personaje y la forma en la que es él. Era como verlo convertido en melodía. E incluso yéndonos al lado opuesto con Usopp, nos gustó bastante la música empleada en su arco, especialmente cuando está con Kaya y se escucha una tonada como de casita de muñecas o algo por el estilo. Fue una elección bastante acertada y que gustó mucho. Se ve que le metieron bastantes ganas a este apartado y en general se nota. Básicamente nos fuimos para atrás. Y ya para terminar, permítanos hablar sobre lo bueno, emotiva. Hace rato comentábamos que los personajes de esta versión llegan a ser bastante más humanos y realistas, teniendo trasfondo y tridimensionalidad. Esto abrió paso a que se pudieran hacer escenas bastante emotivas, que incluso llegaron a aflojarnos los moquitos y sacarnos una lagrimilla sin mucho esfuerzo. Solo daremos un ejemplo para no dar mucho spoiler, pero esa parte donde Nami está toda destrozada, acuchillando el tatuaje que le hizo Arlong, porque es la única manera en la que ella puede lastimarlo, pero obviamente la única a la que está lastimando es a sí misma, está llena de una carga que solamente puede ser liberada con lágrimas. Y ni hablar de cuando Luffy le ayuda con esto. Pasamos de la tristeza a la epicidad con el gran característico ataque de Luffy a Arlong. En fin, sencillamente una serie que logra tocar fibras. Y bueno, quedamos expectantes de ver qué es lo que nos tiene por ofrecer este live action a futuro. Chance de aquí podremos ver a Luffy encontrando el One Piece sin tener que esperar 50 años para este momento. Mínimo, espero que al final no digan que el One Piece eran los amigos que hicimos en el camino o una mafufada así. Aunque pensándolo bien, creo que estoy teniendo mucha fe, simplemente imaginándome en el momento que One Piece termine. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda.